Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, maestra, buen día. Ok, entonces, buenos días. Escriban por favor en el chat su nombre completo para el registro de la asistencia, por favor. Y ahorita iniciamos en un par de minutos. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Les voy a compartir lo del examen, la respuesta del examen, la esperanza de que ya lo haya entregado y que, bueno, comparemos las respuestas, la solución. Y si no, bueno, pues si ya van tarde en la entrega, pues ya van por el punto 5. El factor es punto 5 hasta 2 días. Y ya después de 2 días, pues ya el factor es 0. Se multiplica por 0. Igual se los puedo revisar, pero va por 0. Ok, entonces comenzamos con la primera parte del examen, que es esta, la teórica, sección 1. Ay, quiero darle zoom. Ahí está. Entonces, la sección 1 nos decía, complete con la palabra o palabras correctas. Ajá. Había una rayita en cada caso en el cual había que completar con conceptos, o sea, palabra o palabras, ¿sí? Y la primera dice, en el trabajo y energía, ¿sí están viendo lo que les estoy compartiendo? Sí, maestra. Perfecto, gracias. Entonces, en el 1 de la sección 1 dice, en el trabajo y energía, la energía cinética en los puntos inicial y final siempre es, y ahí había que completar con la palabra positiva, siempre es positiva, puesto que implica la velocidad al cuadrado, ¿verdad? Y el hecho de que exista un término al cuadrado, pues siempre nos va a devolver el valor positivo. Ok, esa era entonces positiva en el primero. En el segundo dice una fuerza realiza, y ahí había que completar con la palabra, una fuerza realiza trabajo cuando se desplaza en la dirección de la fuerza. Mm, Número 3. El trabajo es positivo cuando el componente de fuerza, o sea, esta parte de teoría corresponde a los últimos 3 temas que vimos. Los últimos 3 temas fueron teóricos. No hicimos ejercicios, a eso me refiero. Bueno, el número 3 dice, el trabajo es positivo cuando el componente de fuerza actúa en el mismo sentido de dirección que su desplazamiento.
De lo contrario es negativo. Entonces aquí la palabra que completaba es desplazamiento. Ujú. Número 4. Gráficamente, el trabajo es igual al... Haga que completar con la palabra área. Gráficamente, el trabajo es igual al área bajo la curva de fuerza desplazamiento. O sea que si nosotros trazamos esta curva fuerza desplazamiento y calculamos el área bajo ella, o sea, la integral, ese es el trabajo. Ok. Número 5. El término, ahí había que completar con la palabra potencia. El término potencia constituye una base útil para seleccionar el tipo de motor o máquina requerida para realizar una cierta cantidad de trabajo en un tiempo dado. Ok, número 6. Las unidades básicas de potencia utilizadas en los sistemas internacional y el FPS, respectivamente, son el watt y el caballo de fuerza. O sea, usamos watts para unidades de potencia y caballo de fuerza, HP, horsepower, ¿verdad? Depende de qué sistema tengan. Ok, pues ahí está. Esas eran las palabras que había que completar ahí. En la sección 2 son preguntas abiertas y nos pide que con nuestras propias palabras respondamos lo que se pide. La primera es defina qué es la eficiencia mecánica y cómo se calcula, o sea, la ecuación para calcularla. Entonces esto lo puse por acá. Sección 2. Dice, la eficiencia mecánica se define como la relación, es una relación, es una proporción. O sea, no tiene unidades, nada más te dice cuánto, 50%, 30%, si lo pones en porcentaje. O sea, lo multiplicas por 100, lo que obtengas de acá. Entonces, es una proporción o una relación de la salida de potencia útil producida por la máquina a la entrada de potencia suministrada a la máquina. ¿Cuánto entra y cuánto sale? ¿Cuál es la proporción? Si fuera 1, nos diría que totalmente lo que entra es lo que sale de potencia, lo cual no sucede. Entonces, para calcular la eficiencia mecánica, acá está. Eficiencia mecánica, que es esta como E chiquita, una E curvita. Dice que es igual al cociente entre la potencia de salida y la potencia de entrada. Divides uno entre otro. Si te sale 0.5, entonces te está diciendo que el 50% de lo que entra es lo que sale. ¿Sí? Y así sucesivamente. No tiene unidades, porque si se fijan están dividiendo lo mismo entre lo mismo, potencia entre potencia. Esa dimensional nada más es una proporción, una relación. Número 2. ¿Por qué la eficiencia de una máquina siempre es menor que 1? Y ahí en el texto mencionaba algunas de las cuestiones que siempre se van a estar presentando en las máquinas. Dice, como las máquinas se componen de una serie de piezas móviles, siempre se desarrollarán fuerzas de fricción entre ellas. Y por consiguiente se requiere energía extra o potencia adicional para vencer estas fuerzas. Por tanto, la potencia de salida será menor que la potencia de entrada. De ahí que la eficiencia de una máquina siempre es menor que 1. O sea, en esta, volviendo a esta ecuación, de la salida siempre va a ser menor que la de entrada, entonces aquí nunca te va a poder dar 1. ¿Sí? Siempre te va a dar menor que 1. Por todas esas cuestiones de que están chocando o están en contacto piezas entre ellas porque se están moviendo. Eso, la fricción y esas cuestiones, pues hacen que no sea el 100% lo que sale de lo que entra en cuestión de potencia. Se pierde, pues, se pierde ahí la energía. 3. ¿Qué es la potencia y cómo se calcula? Y dice, el término potencia constituye una base útil, es lo que venía en el texto de arriba, para seleccionar el tipo de máquina requerida, motor o máquina requerida para realizar una cierta cantidad de trabajo en un tiempo dado. La potencia generada por una máquina o motor que realiza una cierta cantidad de trabajo, y aquí pone diferencial de U, dentro del intervalo de tiempo, diferencial de T es, aquí lo ponen como diferenciales,
Pero también hay una fórmula, una ecuación escalar, ¿no? Donde multiplicas la fuerza que actúa y la velocidad de la partícula, que es esta. Potencia es igual a la fuerza por velocidad. Considerando que el diferencial del trabajo es igual a fuerza por diferencial de R. Bueno, sí, ahí venían una serie de cómo llegaron de esta ecuación a esta otra. Y eso era. Entonces, esa es la parte de la teoría. La sección 3. Había que resolver 3 ejercicios, uno de cada tipo: cinética de la partícula en coordenadas rectangulares, en coordenadas normal y tangencial, y en coordenadas cilíndricas, uno de cada uno. El primero nos dice, un automóvil de 1 tonelada, ahí nos está dando cuánto pesa, nosotros lo podemos convertir a newtons o a unidades de peso. Un automóvil de 1 tonelada viaja sobre la colina que tiene la forma de una parábola. Si el conductor mantiene una rapidez constante de 12 metros por segundo, determine tanto la fuerza normal resultante como la fuerza de fricción resultante que todas las ruedas del carro ejercen en la carretera en el instante en que llega al punto A. Ignora el tamaño del automóvil, o sea, esto es para considerarlo una partícula. Y bueno, aquí está el punto A en la colina. Aquí trazaron o nos indican los ejes coordenados rectangulares X y Y. Y A con respecto al origen está 80 metros en X. Con respecto a Y, pues está en 0. Justamente cae o cruza en el eje de las X. Y la otra cuestión importante, nos dan la forma o la función de la parábola, que es la que describe la parábola, que está en términos de Y. Dice que Y es igual a 20 por 1 menos X al cuadrado entre 6400. Esto describe la parábola. Podemos encontrar el valor de la coordenada en Y en cualquier punto si conocemos X. ¿A qué tan alto está? Ok, entonces para ese primer ejemplo, ese primer ejercicio, acá está. Aquí está el texto. Inicio con mis diagramas iniciales. Es mi diagrama. Esta es la colina. Esta es la ecuación que describe la colina. En función Y en función de X. Aquí está ubicado el punto A 80 metros, el origen con respecto a X. Y aquí está mi partícula. Este sería mi coche. Aquí lo estoy idealizando como una partícula, un punto. Y aquí están las fuerzas involucradas. Por la forma en que va avanzando, va hacia acá. Entonces, ahí el coche está sujeto a su peso, que es de 1000 kilos por la gravedad, por 9.81 en el sistema internacional. Entonces aquí ya lo tengo en newtons. Este peso que está dirigiendo en el eje de las X lo puedo descomponer para cada eje. El eje tangencial, el eje normal. Entonces aquí está el peso en el eje de las Y y aquí está su descomposición. La componente con respecto al eje normal y la componente con respecto al eje tangencial. ¿Sí? Y luego aquí está la otra fuerza, la fuerza de fricción, que se opone al movimiento. Como el coche va hacia acá, avanzando en el eje positivo tangencial, pues entonces la fricción se opone. Va opuesta, en sentido inverso, contrario. Aquí está indicada. Y la fuerza normal. La fuerza normal es la que ejerce en todo momento opuesta al objeto, pero perpendicular a la superficie en la que está recargada este objeto, ¿va? En este caso la superficie es inclinada, entonces la fuerza normal es perpendicular a esa superficie inclinada. Se dirige exactamente en el eje normal. Y recordemos aquí una cosa importante, los ejes positivos, el eje normal positivo siempre se va a considerar hacia adentro de la curvatura. Hacia adentro de la curvatura va a ser normal. Y si se fijan, la curvatura va así, entonces el eje normal va adentro de la curvatura. Por eso aquí está el positivo del eje normal. Y el eje tangencial positivo se asocia con el movimiento, hacia dónde se dirige. Entonces aquí está positivo y positivo. Es importante decir cuáles son los positivos de los ejes. Y con respecto a X, pues este es el eje X positivo y el eje Y positivo. Bueno, entonces ahí están las fuerzas involucradas.
Lo primero que hice fue calcular el radio de curvatura. Aquí está, el radio de curvatura se denota con el símbolo ρ y tiene ya una ecuación con la cual lo podemos calcular. Rho es igual a esto, a 1 más la primera derivada de y con respecto a x al cuadrado, y esa suma elevada a la 3 medios, y ya que lo elevas a la 3 medios lo divides entre el valor absoluto de la segunda derivada de y con respecto a x. Aquí, ¿qué se necesita conocer? Pues la función de la curva, la función de la trayectoria que va siguiendo ese automóvil. Y si la tenemos, de hecho es un dato que nos da ahí, aquí está. Y es igual a 20 menos x al cuadrado entre 320, esto ya considerando el producto. Ya multipliqué 20 por 1 y 20 por x al cuadrado entre 6400. Entonces este y, necesito la primera derivada y la segunda. Entonces las calculo. Es un, es un polinomio de grado 2 o es una función de segundo grado. Entonces nada más las derivo por potencias. Y aquí está, ¿no? La primera derivada es menos 2x entre 320. El 20 como es una constante, pues al derivarlo es 0. Este tenía un término cuadrático, al derivarlo pues le bajo un grado, me queda lineal. Luego vuelvo a obtener, aquí ya simplifiqué 2 entre 320, pues me da la mitad, 1 entre 160. Y a partir de este ya obtengo la segunda derivada, o sea, vuelvo a derivar. Y ya me da. La segunda derivada de y con respecto a x es menos 1 entre 160. ¿Sí? Y ya, teniendo la primera y la segunda derivada, voy y la sustituyo en el radio de curvatura. Aquí está. Considerando que x es igual a 80. En este punto, en A, es donde estoy calculando. Entonces ya sustituyo la primera, la segunda derivada. Sustituyo x. Y obtengo que el radio de curvatura es de 223.61 metros. Ese lo necesito. Aquí está. Y luego me voy a obtener el ángulo θ, el ángulo de inclinación de los ejes normal y tangencial con respecto a los ejes rectangulares x y y. ¿Cuánto se desviaron? ¿Cuánto se giraron los ejes? Y eso, pues nosotros sabemos el cálculo diferencial integral, que la tangente corresponde a la primera derivada de un punto. Entonces la tangente de θ aquí va a ser igual a la primera derivada de y con respecto a x. Ya la calculé acá arriba. Es menos x en 360, entonces aquí nada más sustituyo. Y considero el valor de x es igual a 80 metros. Estoy calculando en A todavía. Entonces ya sustituyo. Tangente de θ es igual a menos 80 en 360. Y despejo el argumento, despejo θ con tangente inversa. Entonces ya en mi calculadora lo hice. Y esto me dio un ángulo negativo. Me dio menos 26.57 grados. Ese ángulo negativo, ese signo menos, significa que en lugar de desplazarse en el sentido, ustedes saben que los ángulos positivos son del eje X en sentido antihorario. Así van avanzando. Sentido antihorario. Entonces el menos significa que en lugar de avanzar en sentido antihorario, avanzó en sentido horario, hacia el otro lado. Con respecto a Y o con respecto a X, es lo mismo, se van a desplazar lo mismo. Entonces aquí está, yo indiqué dónde está θ. ¿Qué es les digo, lo que se giraron los ejes normal y tangencial con respecto a los ejes X y Y. Aquí hay θ, aquí hay θ. Θ y θ. Y vale 26.57 grados. Entonces ya tengo mi diagrama, pero ahora sí sé cuánto está desplazado este eje y este otro. Son perpendiculares, entonces se desplazan lo mismo, nada más se giraron. Ok, ya obtuve el ángulo. De ahí me fue las ecuaciones de movimiento que ya involucran fuerza, las fuerzas implicadas. Y primero planteé la sumatoria de fuerzas en el eje normal. El eje normal es este. Aquí se indica, aquí lo indiqué. Positivo si va en el sentido positivo del eje normal, que es este, hacia adentro de la curvatura. Entonces aquí están. ¿Cuáles fuerzas tengo en mi diagrama? Voy a tener la componente normal del peso y la fuerza normal, la que se opone. En la superficie es la que se opone al cuerpo.
igualada a la masa del objeto, que es 1000 kilos, multiplicada por la aceleración normal. Y la aceleración normal tiene una fórmula. Dice que es la velocidad al cuadrado entre el radio de curvatura. Ajá. Entonces, ya de aquí voy sustituyendo lo que conozco. Conozco la componente normal del peso. Pues sí, aquí tengo el peso, 1000 por 9.81, eso me va a dar el peso total. Y al multiplicarlo por el coseno de teta, aquí va a estar más claro. Multiplicarlo por coseno de teta, es que aquí estaba el peso. El peso aquí no lo puse, nada más puse las componentes, pero el peso está dirigido en el eje de las Y. Al multiplicarlo por el coseno de teta, obtengo la componente normal. Aquí está indicado nada más. Y aquí ya en el tercer renglón ya sustituye el ángulo porque ya lo conozco de acá. Que es 26.57. Y menos la fuerza normal que no la conozco. De este lado derecho conozco la velocidad porque es un dato que me da en el enunciado, que es de 12 metros por segundo. Y el radio de curvatura que ya lo calculé en la primera parte. Y de aquí entonces nada más despejo la fuerza normal. Aquí está fuerza normal, es igual. Ya la acomodé de un lado de la ecuación. Y después la calculé. Y me dio eso, me dio 8130 newtons prácticamente. Ajá. ¿Sí llegaron a eso? ¿O no? ¿Siguen por aquí o ya se me durmieron? ¿Sí siguen por aquí? Maestra, yo llegué a 8130 por decimales. Ajá, pues sí, prácticamente es lo mismo. Ok, bueno. Ay, estoy buscando un papelito, pero no lo encuentro. Bueno, voy a seguir acá. La segunda ecuación que planteé, también ecuación del movimiento que involucra fuerzas, es la sumatoria de fuerzas, pero en el otro eje, en el eje tangencial. Si se fijan, el eje tangencial es este, el que sigue al movimiento, positivo en la dirección del movimiento. Entonces aquí, ¿qué fuerzas tengo? Tengo la fuerza de fricción que se opone al movimiento, y aquí la indiqué, fíjense, va negativa, va hacia el otro lado. Opuesta al movimiento es negativa. Más la componente tangencial del peso. Esta componente. Que igual ya conocemos el peso, es 1000 por 9.81, nada más la descomponemos, en este caso con respecto al seno. Multiplicamos por el seno del ángulo de 26.57. Y aquí en este caso no tenemos aceleración tangencial. Ajá. Porque la velocidad es constante, dijimos, ¿no? Bueno, despejo la fuerza de fricción, que es lo que quiero conocer. Y ya, me dio 4387, 4388 newtons. Eso es lo que me dio a mí. Bueno, este es el primero. ¿Hasta aquí vamos bien? Más o menos. Sí. Están dormidos, yo creo. Bueno, voy a continuar con el ejercicio 2. Este tiene que ver con la cinética de la partícula, pero en coordenadas rectangulares. Y nos dice el caso de un hombre que empuja una caja. La caja es de 50 kilos y la empuja con una fuerza F. No conocemos la fuerza, nada más sabemos que está inclinada con respecto a la horizontal 30 grados. Aquí dice mi diagrama, fíjense. Es lo único que sabemos, que la inclina, que la aplica con una inclinación de 30 grados con respecto a la horizontal. Dice, y su magnitud se incrementa hasta que la caja comienza a deslizarse, o sea, en cuanto comienza a deslizarse ahí. Ajá, eso es importante que lo mencionen porque cuando está, vamos a tener dos coeficientes. El de fricción estática, que es exactamente en cuanto inicia el movimiento,
y el de cinética, que es cuando ya está en movimiento. Y el coeficiente son diferentes. Los coeficientes de fricción, el estático de G es más grande siempre que el cinético, porque el cinético ya está en movimiento, ya no tienes que vencer esa como fuerza o inercia inicial, y el estático sí. El estático es en cuanto inicia el movimiento, ahí lo aplicas. Pero si ya está en movimiento, ya es otro coeficiente el que tienes que tomar, el cinético. Y estos coeficientes de fricción, ¿a qué obedecen? Pues a la relación entre las superficies que se están deslizando una entre otra. Depende de qué materiales son. O sea, no es lo mismo deslizar hielo con hielo, un hielito encima del otro, o sea, van a deslizar perfectamente, que deslizarnos nosotros, no sé, sobre una alfombra. O sea, es mucho más difícil avanzar o deslizarte en una alfombra. O en una banqueta de concreto, ¿no? O sea, ahí no te puedes deslizar. Es más difícil. Entonces a eso obedecen los coeficientes de fricción, a las superficies que están en contacto. Ok, entonces aquí inicié con mi diagrama de cuerpo libre. Aquí no le puse, pero este es mi diagrama de cuerpo libre. A la primera condición, en cuanto se produce el movimiento. O sea, aquí voy a considerar un coeficiente que es el estático. Para producir el movimiento, ¿qué fuerza necesito? Y aquí está. Este es la caja. Tiene una masa de 50 kilos, la multiplico por la gravedad y obtengo su peso en newtons. Acá está. El peso dirigido hacia abajo. Ya aplicado en el centroide del objeto. Por eso dibujé sus ejes centroidales. Y opuesta, y considerando la que está justamente en el eje de las Y, la fuerza normal, que no la conozco. Aquí está la fuerza aplicada por el hombre, la descompuse, componente en Y, componente en X. Y la fuerza de fricción que se opone al movimiento, o sea, como la fuerza esta está haciendo que o trata de hacer que el objeto se deslice hacia la derecha, entonces la fuerza de fricción se opone y va hacia la izquierda. Y va a ser igual, aquí hay una ecuación para la fuerza de fricción, que es 0.5, es el coeficiente de fricción estático, porque estamos considerando que va a iniciar el movimiento apenas, multiplicado por la fuerza normal. Entonces aquí están mis ecuaciones, sumatoria de fuerzas en X, positivas y van a la derecha. ¿Qué fuerzas tengo en X con respecto a mi diagrama? Pues voy a tener la componente de F, que es F por el coseno de 30, acá está. Menos la fuerza de fricción, ya en este segundo renglón ya la sustituí por el 0.5, que es el coeficiente de fricción estático, multiplicado por la fuerza normal. Esto ya viene por default, así se define la fuerza de fricción. Bien, entonces ya dejé esa planteada esa ecuación, porque no conozco ni la fuerza que está aplicando el hombre, ni la fuerza normal. Entonces no puedo resolver para ninguna de las dos variables. Planteo la segunda ecuación posible de fuerzas, en este caso en el eje de las Y, en el eje vertical. Y aquí, ¿qué tengo? Pues la componente vertical de la fuerza, que es esta, que va hacia abajo, y va a ser F por seno de 30 y negativo, porque va hacia abajo. Y la convención dice que es positivo, o en este caso yo propuse que fuera positivo, si se dirige a la parte hacia arriba, en el eje de las Y. ¿Y qué otra fuerza tengo? Pues la fuerza normal, que va hacia arriba, ¿sí? Y aparte el peso, este ya 490.5 newtons, pues corresponde al peso de la caja. Luego ya de esta segunda ecuación, tampoco puedo resolver ni para F ni para la fuerza normal. O sea, no puedo despejar una porque va a quedar en función de la otra. Entonces yo resolví este sistema. Es un sistema de 2×2, tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Es un sistema cuadrado. Entonces lo resuelvo, yo lo resolví con sumas y restas. Igual pueden usar sustitución, no sé, lo que se les ocurra. Gauss, igualación, es un sistema sencillo. Entonces yo despejé para F, obtuve F primero y me dio 398.13 newtons.
Y obteniendo F, pues me fui a la ecuación 2, igual le pude haber ido a la 1, es indistinto, la ecuación 1, y obtuve la fuerza normal. Ajá. Entonces aquí está, yo es lo que calculé. Fuerza normal es 689.57 newtons. Ok, ¿sí llegaron a eso, hasta esa parte, o cómo lo resolvieron ustedes? ¿Vamos bien? Ay. Bueno, continúo. Esta primera parte, les digo, es considerando que se va a producir el movimiento, es en el punto exacto en el que se provoca el movimiento, en el que inicia. Pero si ya está moviéndose, si ya está desplazándose ese objeto, entonces aquí ya uso mis ecuaciones del movimiento, que es esta. En el eje X tenemos una, o hemos planteado otra en el eje Y, pero en este caso pues no se está moviendo en el eje Y. Entonces tengo sumatoria de fuerzas en el eje X, va a ser igual a la masa del objeto que se está desplazando por la aceleración en ese eje, la aceleración en X. Y aquí sustituyo. ¿Cuáles fuerzas tengo en X involucradas? Pues la componente en X es la fuerza que aplica el hombre. Y luego la fuerza de fricción. Pero como ya estamos considerando el caso de que se está moviendo, entonces ya la fuerza de fricción tenemos que considerar el otro coeficiente, el cinético. Que les digo que siempre va a ser menor que el estático. Entonces aquí está. Fuerza de fricción es igual a 0.3 por la fuerza normal. Entonces aquí ya sustituí la F, yo ya la conocí del otro caso, del estático, por equilibrio, cuando no se está moviendo. Y también la fuerza de fricción ya la había calculado. Entonces de aquí lo que obtengo es la aceleración en X. Este 50 corresponde a la masa del objeto, que es esta caja. Entonces nada más despejé y obtuve que la aceleración en X es de 2.76 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí llegaron a esto? ¿O qué hicieron ustedes? Si siguen por aquí, hola. ¿No? Bueno, si no, de todos modos les voy a compartir la solución para que la tengan cuando les dé sus calificaciones, ahí se las comparto. Como siempre, pues. Que hemos hecho ejercicios, ahí les comparto la solución. Ok, vamos con el ejercicio 3. Ay, ya casi no puedo respirar, pero vamos con el ejercicio 3. Ese corresponde a la cinética en coordenadas cilíndricas. Y acá nos dice que el pasador P de 0.3 kilos, esta es la masa del pasador, solo puede moverse en la ranura curva lisa. ¿Dónde está la imagen? Es esta de acá. Ajá, es esta. O sea, este pasador aquí. Este pequeño balín que está... Ajá, sigue esta dirección. Solo puede moverse en esta. Ok. Aquí nos da la R, cómo ubicar R. Pero bueno, en el texto, si se fijaron, dice otra cosa. Esta figura es ilustrativa porque la saqué de otro ejercicio. Pero ya la lepniscata, o lo que define R, el radio, ya está en función también del coseno de 2 teta, pero está multiplicada por 0.8. Está distinta. Ajá. Bueno. ¿Dónde voy? Aquí está. Entonces, la cual está definida por la lepniscata R, que es igual a 0.8 por coseno de 2 teta. Y este radio está en metros, es longitud. Dice el brazo ranurado, OA, el cual tiene una velocidad angular constante en sentido de las manecillas del reloj. La velocidad angular, que es teta punto,
es igual a menos 3 radianes por segundo. Dice, controla su movimiento. Dice, determine la fuerza que ejerce el brazo OA en el pasador P cuando teta es igual a 0 grados. Y el movimiento se da en el plano vertical. O sea, están en el mismo plano, pues, ¿sí? Entonces aquí yo comencé a partir de R, a partir del radio, de la función del radio, que es la función de teta, comencé haciendo sus derivadas, R punto y R2 puntos. Y aquí implica, bueno, aquí tienes dos cosas. Cuando derivas el coseno, te da menos seno, pero aparte tienes que agregar la derivada del argumento. Por eso aquí está este 2. Menos 2 por punto 8 por seno de 2 teta por teta punto, por la derivada de este. Entonces aquí hay dos términos. Aquí ya lo que hice es multiplicar este 2 por punto 8, es 1.6. Y luego volví a derivar esto. Les digo, tengo aquí dos funciones que involucran a teta. Este involucra directamente a teta en el argumento. Y este ya es la derivada de teta, de la velocidad angular. Entonces, de un producto de funciones, yo voy a obtener, al derivarlo, de la derivada de un producto de funciones, yo voy a obtener dos términos. ¿Sí? Ese primer término es cuando yo derivo el seno. Por eso me queda coseno. Y este segundo término de la derivada es cuando yo derivo el teta punto. Por eso aquí me queda teta 2 puntos, porque estoy derivando teta punto. Y todo lo demás queda igual. Me quedó menos 1.6 por seno de 2 teta. Y así es, cuando tienes un producto de dos funciones, derivas una, mantienes la otra igual. Más, derivas la que no derivaste al inicio y mantienes la otra igual. Entonces, de un producto de dos funciones, de la derivada de un producto de dos funciones vas a obtener dos términos en su derivada. Aquí está. Ok, teniendo R punto y R2 puntos, ahí las dejé y luego ya en la segunda parte ya las sustituí por los que conozco. Conozco que la condición inicial, ¿verdad? Que me dicen que calcule cuando teta es igual a 0 grados. Conozco la velocidad angular, que es menos 3 radianes por segundo, porque va en sentido horario. Y si la velocidad angular es constante, entonces no tenemos aceleración angular. O sea, no aumenta ni disminuye, es constante. Y por lo tanto, la aceleración angular es 0. Entonces ya sustituyo teta, teta punto y teta 2 puntos en las derivadas de R. Y por ejemplo, para la primera, que R está definida como 0.8 por coseno de 2 teta, si sustituyo el ángulo teta igual a 0, porque es lo que me están diciendo que calcule en esa condición, pues ya me quedo con que coseno de 0 es 1. 1 por 0.8, pues me queda 0.8. Y esto estaba definido en metros. Es el radio. Y luego ya voy a calcular R punto. Aquí tengo R punto, que es menos 1.6 por seno de 2 veces el ángulo por teta punto. Teta punto es menos 3, pero teta es 0. Y si ustedes hacen en su calculadora seno de 0, eso es 0. Coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0. Entonces, como estos dos términos están multiplicados por 0, pues me queda 0, simplemente. Y ya, Hola otra vez, se cerró la sesión. No me di cuenta de que ya se estaba terminando el tiempo. Pero bueno, aquí estamos otra vez. Vamos a esperar a que se conecten sus compañeros. Un minuto, yo creo. Ya casi terminamos, ¿eh? No se desesperen, ya casi. ¿Ustedes tienen otra materia ahorita? ¿O cómo está su horario? Porque yo tengo dos horarios, o sea, el virtual y el presencial. Y les decía la otra vez que en el presencial, los martes a las 9,
tenía que ver al tercero A, que así me lo acomodaron. Entonces, y en el virtual los tenía ustedes. Entonces está medio raro porque pues no puede estar en dos partes al mismo tiempo, ¿verdad? Y por eso, algunas veces tuve que recorrer la sesión y de hecho una vez no tuvimos la sesión por esa cuestión. ¿Ustedes cómo tienen su horario? También tienen dos horarios, ¿no? ¿No les chocan sus horarios? O sea, no están ahí como empalmados dos cosas. ¿No? ¿No les llegaron a chocar? Bueno, no hablan mucho. Ok, vamos a seguir. Vamos a seguir, ya casi terminamos. No se me desesperen. Ay, ¿dónde estaba? Acá está. Aquí vamos. ¿Sí se puede ver lo que les estoy compartiendo? ¿Sí lo ven? Sí, maestra. Perfecto, gracias. Y vamos en la sustitución de teta, teta punto y teta dos puntos. El ángulo, velocidad angular y aceleración angular. Para ya obtener R punto y R2 puntos. Entonces ya, nos faltaba nada más R2 puntos. Aquí sustituimos. Teta, aquí es 0. En este segundo término, pues evidentemente como el argumento del seno es un 0, aquí nos va a dar 0. Seno del 0 es 0. Aquí sí nos va a dar coseno de 0, nos va a dar 1. Entonces nos queda 1 por menos 3 al cuadrado, esto es 9, por menos 1.6 y por 2. Y de ahí obtuve menos 28.8. Todo este término es 0, pero este no. Entonces ya tengo R punto, R2 puntos. Muy bien. Eso lo necesito porque voy a calcular las aceleraciones. La radial y la transversal. Ajá. Y aquí ya planteo entonces la componente radial de la aceleración, que está definida de esta manera. Sustituyo, porque ya lo acabo de calcular. Sustituyo y sumo, hago la suma. Y me da menos 36 metros por segundo al cuadrado. Y para la componente transversal de la aceleración, también está definida su ecuación. La ecuación es de esta forma. Y también involucra a R, a la aceleración angular, R punto y a la velocidad angular. Entonces sustituyo, este término me va a dar 0, este otro pues también 0, porque R punto es 0. Entonces no hay aceleración transversal, nada más hay aceleración radial. No nos piden la magnitud de la aceleración, pero si nos piden la magnitud, pues sería igual que la componente radial. Porque nos quedaría menos 36 al cuadrado más 0 al cuadrado, raíz cuadrada de eso. Ok, vamos con las fuerzas. Cálculo de fuerzas. Sumatoria de fuerzas con respecto al eje transversal, que es igual a la masa por la aceleración transversal. Entonces de aquí, la fuerza, acá está mi diagramita, fuerza menos 0.3 por 9.81. ¿Por qué 0.3 por 9.81? Porque es el peso. El peso del objeto, el pasador, me dice que es de 0.3 kilos. Y ya por 9.81 me devuelve newtons, unidades de peso. El peso va opuesto, fíjense, hacia abajo y esta va hacia arriba. Sí. Ok, y de aquí está igualado a 0.3, que es la masa del pasador, por la aceleración transversal. La aceleración transversal la acabamos de calcular acá, dice que es 0. Entonces ya, despejo la fuerza directamente y me da 2.943 newtons. ¿Sí encontraron eso? ¿Sí llegaron a eso? Más o menos. ¿Sí? Bueno, si no, les digo, de todos modos se los comparto para que lo vean con calma. Y ahí está. Esos eran los 3 ejercicios que había que resolver. Y ya eso era su examen.
¿Sí lo resolvieron? ¿Cómo les fue? ¿Cómo se sintieron con el examen? Bien, más o menos, tranquilos, agobiados, preocupados. ¿Cómo? ¿Alguien que me quiera compartir? ¿No? Creo que están dormidos. Llegué a la conclusión de que están dormidos. Bueno, ok, no se preocupen. Ese era el examen, les digo, se los comparto cuando tengan sus calificaciones. Y ya esta semana voy a dedicar precisamente a eso, a revisar sus exámenes, sus portafolios y ya tener su calificación. Ajá, yo espero que ya el próximo martes que nos veamos ya tenga sus calificaciones y ya sería nuestra última sesión ordinaria, pues ya nuestra última sesión del semestre. Ya lo que sigue es evaluación ordinaria, extra, rego y bueno, esas otras evaluaciones más allá. Esperemos que no tengamos tantos casos de eso, porque la materia pues ha sido muy sencilla, la forma en la que hemos llevado, entonces, bueno. Les iba... No recuerdo qué les iba a decir. Bueno, no recuerdo qué les iba a decir. De todos modos, nosotros nos vamos a ver el próximo martes, les digo ya la última vez que nos vemos. Lo otro ya me estaría comunicando yo en Classroom para hacerles saber la fecha del ORDI, y los instrumentos con los que voy a evaluar y los porcentajes que va a tener cada uno. Esos instrumentos vienen en la presentación que les compartí desde el inicio y la deben de tener en el Classroom. Los instrumentos son los mismos, los valores que se acordaron ahí son los mismos, nada más esa manera de recordatorio. Ajá. Pero lo que está ahí, eso sigue siendo, ese es el acuerdo y sigue siendo el acuerdo. Ah, sí, ya me acordé. El próximo semestre, cuarto semestre, también nos vamos a estar viendo con una materia de la cual tengo un poquito de más de juego, porque esta materia de dinámica me la asignaron hace un año, o sea, esta es la segunda vez que la doy prácticamente. Entonces ya, mecánica de materiales, nos vamos a estar viendo el próximo semestre en cuarto. En febrero inician las clases, el 1 de febrero. Entonces, pues ahí está más divertida esa materia, ¿se fijan? Pues nos vemos. Entonces, si no tienen nada que comentar o algo así. No sé si ya les había dicho, este es un comercial aparte de la materia, del PET y tapitas, que pueden acreditar trayendo PET y tapitas. Cada kilo equivale a 2 horas de culturales. Si ustedes tienen, les faltan horas por acreditar, ya sean 2 o las que sean, no las 32, pueden traer los 16 kilos y acreditan sus 32 horas. Y igual, si no tienen la necesidad de ustedes, pero conocen a alguien que sí, pues coméntenle. Puede ser de cualquier bachillerato, de cualquier facultad. Los horarios de recepción son lunes y viernes. No, no es cierto. Miércoles y viernes. Son 2 días, miércoles y viernes, cuando no tengo clases en la mañana. De 9 a 11. Entonces yo aquí estoy en el laboratorio de electrónica. Aquí traen su PET o sus tapitas separadas. O sea, en bolsas separadas. Y yo les estaré acreditando. Esta semana es la última de la tercera parcial. En esta semana, en esta tercera parcial, todavía se pueden acreditar las 32 horas. En ordinario ya no sé. Depende cómo lo decidan allá en culturales. Entonces, si quieren acreditar sus 32 horas o las horas que sean que necesiten, todavía en esta semana se puede, este miércoles y este viernes. Bueno, pues ahí está. Ese era el comercial. La otra cosa, que hagan su evaluación docente. Cada semestre hay que hacer la evaluación docente. Si ustedes lo hacen de una manera objetiva, eso nos sirve a nosotros. Nosotros lo leemos, nosotros nos damos cuenta de cuáles son nuestras, pues nuestras fortalezas y nuestras áreas de oportunidad. Si lo hacen de manera objetiva, claramente, ¿verdad? Entonces sí, háganlo. Es un ejercicio muy sano. Y nada, pues nos vemos entonces el próximo martes ya con sus calificaciones y ya para cerrar el semestre. Gracias y nos vemos. Bonito martes. Igualmente, maestra, buen día. Buen día, bye bye.